de ajustes o medidas liberales y no van de acuerdo con lo que ellos consideran debe ser la política económica del Partido de los Trabajadores. O sea, tiene también ese flanco en contra de Dilma. Claro, así es. Los empresarios obviamente están contentos con el ministro, pero los trabajadores no, porque claro, son medidas de austeridad. Y son medidas de austeridad porque además hay una inflación, hay un déficit, hay una inflación que digamos que va creciendo. Entonces, bueno, en estos casos pues se aplican medidas de ese tipo, ¿no? En México, luego del homicidio múltiple de una periodista y 4 mujeres, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer el criticado mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas en el país. Luego de que unos 500 intelectuales, periodistas y artistas le pidieran en una carta tomar medidas para garantizar la libertad de expresión, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció durante un acto público que se fortalecerá un mecanismo de protección a periodistas creado hace 3 años. Ante un caso tan relevante y sonado de un multihomicidio, sin duda los procuradores y fiscales están comprometidos a redoblar esfuerzos y brindar una atención oportuna y debida a la investigación y detención de eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. El presidente mexicano habló sobre el suceso, pero no dio pistas del multihomicidio del pasado 31 de julio, en el que el reportero gráfico Rubén Espinosa murió junto a 4 mujeres, una de ellas defensora de los derechos humanos. Hasta el momento, la Fiscalía General de México no ha dado una explicación sobre los motivos del homicidio y solo ha detenido a un sospechoso. Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 89 reporteros asesinados y 17 desaparecidos desde el año 2000. Actualmente el mecanismo del gobierno que da protección a 419 periodistas y defensores de los derechos humanos ha sido cuestionado y duramente criticado por su ineficacia. Mientras en Colombia, representantes de la Organización de las Naciones Unidas informaron de una cifra que consideraron alarmante. Nada menos que un total de 69 defensores de derechos humanos y líderes políticos o comunales han sido asesinados en ese país en lo que va del 2015. Si uno incluye líderes sociales políticos, nosotros llevamos un registro de 69 asesinados hasta la fecha este año. Eso es muy alarmante porque la misma fecha el año pasado fue 35. Eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse. Los homicidios de líderes sociales y políticos son contabilizados en este país por la ONU. Según el informe, los líderes de las comunidades negras del Pacífico son los que más han sufrido en los últimos meses de amenazas y en algunos casos de homicidios. Por ello, la ONU instó a las autoridades colombianas a usar todas sus capacidades de inteligencia para no solamente proteger a esas personas, sino a ir más allá y asegurar que sus crímenes no queden impunes. El presidente Peña Nieto se ha pronunciado sobre el múltiple homicidio de la colonia Narvarte en el DF, en que murió un fotoperiodista que había denunciado ser víctima de persecución en su estado, en Veracruz, y buscó refugio en México, y ahí fue donde encontró su muerte junto con 4 mujeres que estaban en ese momento con él. Sobre ese tema, el presidente Peña Nieto ha instruido a la Procuraduría que le preste atención, que siga las investigaciones, que no se descarte ninguna línea. También lo han dicho estas autoridades del Distrito Federal. Pero lo que ya ha llamado la atención, además, es que el tiempo que ha tomado para que se pronuncie el presidente sobre este caso, que son como 20 días. Y no es la primera vez, ¿no?, que parece que tiene un problema de timing para pronunciarse sobre los grandes problemas que suceden. Timing para pronunciarse, timing para los viajes que hace en medio de tragedias, como por ejemplo los 43 asesinados a Ayotzinapa. Ahí fue a Londres. Ahí estuvo en Londres, no, perdón, ahí había estado, ¿fue en Londres o estuvo en Asia, en una reunión de Asia? En fin, en todo caso siempre hay problemas con parece que no maneja bien, parece que no tuvieron un buen asesor político, en todo caso, para manejar estas situaciones, ¿no? Y acá ha reaccionado en parte también porque ha habido esta carta de estos 500 personalidades, incluyendo a Salman Rushdie, nada menos, ¿no?
Y es un escándalo mundial. El otro día, viendo de casualidad un noticiero francés, estaban hablando del tema como una noticia importante. O sea, estamos hablando de algo que, digamos, se van multiplicando estos asesinatos y México da la impresión, bueno, no solamente porque efectivamente está el narcotráfico, la violencia del narcotráfico, pero también como el Estado está comprometido por, si no de manera activa, por lo menos por omisión a la hora de investigar los casos, ¿no? Entonces, y muy grave, por ejemplo, que un gobernador como el de Veracruz esté siendo señalado personalmente como ser la persona que habría, ¿no? Incluso, digamos, haber estado detrás de este asesinato, ¿no? Y lo que ha causado también se ve el reflejo de esa sensación de demora en la reacción política del presidente de México, se nota también en las redes. Hay un hashtag que se llama CalcetaGate y es que todo ha comenzado porque hubo una foto del presidente Peña Nieto corriendo una maratón y tomaron una foto y parece que las medias estaban al revés. Entonces, lo que puede haber sido un incidente trivial, el presidente le contestó Peña Nieto y dijo esto no es así, bueno, y mandó una foto. Entonces le han replicado, bueno, qué rapidez para contestar con un tema como las medias, ¿no? Entonces se ha vuelto un tema que bastante marcado en las redes. Pero, claro, y eso añade, claro, entonces hay una imagen de frivolidad, de ligereza, que se combina con la reacción que había habido justamente con el tema de la esposa que está... La Casa Blanca. Que hablaba de la casa, pero también que hablaba de su peinado, de la peluquería, mientras se hablaba de la tragedia de los 43 desaparecidos. Entonces, claro, se genera pues una imagen, ¿no?, de ligereza frente a tragedias, ¿no? Quizás el PRI ha estado acostumbrado a gobernar en otra época, ¿no? Ahora que existen en las redes, que hay una mayor fiscalización de la sociedad y tienen más vías para hacerlo, les está resultando más difícil. Bueno, pues ya sería tiempo que el presidente se dé cuenta de algo así, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Si el presidente no tiene digamos, esa sensibilidad política. Claro, llama la atención, ¿no? Llama la atención. Sí. Vamos a otro presidente. El de Venezuela, Nicolás Maduro, cerró por 72 horas la frontera con Colombia. El mandatario tomó esta medida después de que 3 miembros de sus Fuerzas Armadas y un civil fueron heridos tras un enfrentamiento con presuntos contrabandistas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera con Colombia por 72 horas, después de que 3 miembros de la Fuerza Armada venezolana y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas. También indicó que ha dado instrucciones al ministro de Interior, Gustavo González López, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para ejecutar en la zona un operativo especial de seguridad, que el gobierno venezolano llama Operación de Liberación del Pueblo, OLP. Maduro realizó el anuncio en un contacto telefónico con el programa de televisión del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello. He dado instrucciones y quería anunciarlo de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y pido el apoyo de todo el pueblo del Táchira, de San Antonio del Táchira, de Ureña y de todas las regiones de nuestra amada frontera. El ataque se registró cuando los militares interceptaron a un presunto grupo de contrabandistas que tenía un cargamento de mercancías listo para llevar a Colombia. Según informó a la televisión estatal, BTV, el gobernador de Táchira, José Bielma Mora. El jefe de Estado venezolano aseguró que los responsables del ataque están siendo buscados hasta debajo de las piedras por las autoridades venezolanas. Las OLP son operativos que el gobierno venezolano ha puesto en prácticas durante el último mes y que consisten en el despliegue de centenares de funcionarios policiales y militares en zonas de alta peligrosidad, principalmente para combatir la inseguridad. Bueno, es una frontera entre Colombia y Venezuela muy importante, hay un gran intercambio comercial, son países que dependen mutuamente de manera bastante intensa, pero el último desarrollo de esta noticia es que ya va a haber una reunión de las cancilleres, tanto la canciller de Venezuela como la canciller colombiana se van a reunir el 14 de septiembre, van a hablar, y la canciller colombiana ha dicho que es un tema unilateral que le corresponde hacer a Venezuela, ¿no? Pero es una cosa que se complica por el tema del contrabando de la gasolina. Claro. Efectivamente, en Venezuela la gasolina pues no cuesta nada, y entonces los contrabandistas simplemente se la llevan a Colombia y la pueden vender, pues hacer unas ganancias exorbitantes, ¿no? Hay que decir que siempre ha habido un comercio muy intenso entre Colombia y Venezuela por esa frontera,
que se redujo drásticamente cuando vieron los problemas políticos entre Uribe, en la época de Uribe como presidente, y Hugo Chávez. Después se retomó cuando Santos llegó al poder, pero que nunca llegó realmente a alcanzar el nivel que tenía anteriormente, ¿no? Pero lo que sí está alcanzando un gran nivel es el contrabando, ¿no? Vamos a Bolivia. 7 personas quedaron heridas y 26 fueron detenidas durante los enfrentamientos entre policías indígenas que exigen se les consulte sobre la explotación de hidrocarburos en sus territorios. De este modo, cientos de manifestantes indígenas guaraníes se enfrentaron con la policía boliviana en respuesta a la exploración de hidrocarburos que tiene lugar en tierras de su propiedad. El incidente se registró cuando los nativos cortaron las vías de acceso a la carretera que une la ciudad de Santa Cruz con el norte argentino, exigiendo así a la estatal petrolera que primero les consulte la exploración de hidrocarburos en sus territorios, tal y como lo establece la ley en Bolivia. Al final de la jornada de enfrentamientos, 7 personas resultaron heridas y 26 fueron detenidas. Diversas ONGs de derechos humanos de Bolivia repudiaron el uso excesivo de la fuerza policial en contra de los pueblos indígenas. La estatal petrolera YPFB tiene planeado realizar explotación petrolera en el territorio de Tacobomora, donde ya perforó 2 pozos y tiene planeado realizar 18 más, buscando gas y crudo. En referencia a que el Estado está obligado a consultar a los indígenas para que den su autorización o aval a cualquier explotación de este tipo. En caso de aceptar, se procede a una negociación para el pago de una compensación económica, una solución que a la comunidad de indígenas guaraníes parece no agradarles mucho. Comentábamos hace un rato con Francisco que en alguna manera se parece el gobierno de Evo Morales a lo que pasó también con Correa, ¿no? Claro. Y la lucha que tiene, ahora el enfrentamiento que tiene con los Yasunidos por evitar que se explore petróleo en una zona protegida. Y acá también, ¿no? Es también un gobierno de izquierda, pero que tiene este tipo de decisiones. Y llama la atención, ¿no? Porque efectivamente es un gobierno de izquierda que ha decidido que los 6 parques nacionales sí se puede realizar exploración petrolera. Me imagino que si el gobierno de acá decreta algo acá, pues se armaría pues un gran escándalo. Y además, relacionado con eso, también se está criticando mucho a las ONGs, ¿no? Es curioso porque realmente entonces se está haciendo un poco lo que en algún momento se reprochó a este gobierno y particularmente el gobierno de Alan García. Yo supongo que Evo Morales y Correa podrían suscribir perfectamente los artículos de Alan García sobre el perro al hortelano, ¿no? Es un poco la misma... Claro, que algunos encuentran como alguna relación o causa con lo que fue después la matanza de Bagua, ¿no? Exactamente. Entonces claro, izquierda, derecha, finalmente, al final el tema de la explotación de los recursos, el problema es el mismo, ¿no? Y el ataque a las ONGs, porque también hubo un ataque a las ONGs y acá, el ataque a las ONGs, y ya se han pronunciado el vicepresidente boliviano diciendo que había que expulsar a las ONGs que, digamos, manejadas desde afuera, según él, que causaban problemas en Bolivia. Y mientras tanto el petróleo sigue bajando. Exactamente. Vamos ahora a una pausa y volvemos con lo último. Ashley Madison, 33 millones de usuarios revelados, un secreto que hubieran querido permaneciera como está en la foto, así en silencio.